Buenas tardes, aquí con ustedes Morgana Jordan. Va a ser Jair Lishmiay. Hoy es miércoles 11 de junio del año del 2025. Son las 5:10 p.m. Voy a ser breve, no quiero hacer un video largo. Sinceramente estoy un poco apenada por la condena que se le dictaminó a la señora Cristina. Yo me pregunto, digo, no sé, de pronto, supongo, me parece. Estas tazas me las regaló Tostado. Es una confitería, que está en la avenida Maipú e Irigoyen, si mal no recuerdo, Maipú e Irigoyen, sí. Me regaló un montón de tazas grandes y tazas de café, tipo jarritos, todos dicen lo mismo, Tostado. Yo solamente voy a hacer un comentario, corto, nada más. El primer presidente de la Argentina que pidió un préstamo fue el primer presidente de Argentina, Bernardino Rivadavia, que gobernó un año, después renunció, en 1826 a 1827. Pero él estaba bajo las órdenes del gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en ese momento, Hannibal, salí de ahí. Bueno, quédate aquí sentado. Perdón, es mi perrito. Está Hannibal y Ruth conmigo, mi muñequita. No, quédate ahí, mamitas, quédate ahí. Ya está. Antes de Rivadavia había gobernadores, no era una república federal argentina, no era un país formado. Hubo gobernadores, Martín Rodríguez creo que fue. Martín Rodríguez fue el gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y Rivadavia trabajó bajo el mando de él como ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores en 1824 a 1826. Entonces, en ese momento, cuando Rivadavia era ministro de Relaciones Exteriores, hizo las tratativas para un préstamo, utilizando intermediarios, obviamente, que pasó a nombrarse el empréstito Byron Brothers, a un banco, al banco de los hermanos Byron. Entonces, eso pasó a la historia como el empréstito Byron Brothers, que fue por 1 millón de libras esterlinas. ¿Cuánto llegó a Buenos Aires? El 50% del millón, o sea, 500.000 libras esterlinas, quedaron... Basta, Ruth, cafá. Quedaron en Londres. Quedaron depositadas en Londres porque los intermediarios que hablaron con los hermanos Byron dijeron que eran comisiones, etcétera, y que quedaban ahí depositadas, que se iban a mandar en 2 partes. No sé cómo fue el asunto, la cuestión es que quedó ahí. En el mismo banco, Byron, 500.000 libras esterlinas, que el banco daba un interés muchísimo menor al que le cobraban a la Argentina por 1 millón de libras esterlinas. Después, otra gran parte pasó a los intermediarios, las comisiones, etcétera, y a Buenos Aires llegó una pequeña parte del empréstito Byron Brothers, que supuestamente estaba destinado a dar agua corriente a Buenos Aires, a construir un puerto, algo que nunca se hizo. Directamente nunca se hizo. Lo que sí hicieron, lo último que quedaba del empréstito fue, construyeron el Banco Nacional. El Banco Nacional
y después prestaron dinero a comerciantes extranjeros, a diferentes comerciantes que fueron los mismos que intervinieron en las tratativas con los hermanos Baring. Los mismos intermediarios salieron pidiéndole prestado a Rivadavia para hacer comercios, dinero que nunca se devolvió. Allí comenzó la deuda con el extranjero. En 1826 comenzó la deuda de Argentina con el extranjero. Obviamente que después todos los presidentes siguieron pidiendo. Rivadavia renunció en 1827. Después subió Vicente López y Planes, que no era presidente. En ese momento no eran presidentes hasta que no se realizó la Constitución, hasta que no se afianzó la Constitución en 1853. Si mal no recuerdo. Lo que yo quiero decirles es esto. Voy a hablarles, sí, un poco de historia, obviamente, porque el pueblo tiene que saber el origen de nuestra tierra. Después el presidente Bartolomé Mitre pidió un préstamo. Y el empréstito Baring también se gastó para, en ese momento, por los gastos de la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, algo así, mucho no recuerdo. No, perdón, eso fue durante el gobierno de Bartolomé, el gobierno la guerra contra el Brasil. El empréstito de Baring Brothers, alguna parte de ese dinero se utilizó para solventar la guerra con el Brasil. Pero después nada más, fue a bolsillos privados, fue, como hasta el día de hoy, a los bolsillos de los presidentes y gobernantes. Pero yo no voy a hablar ahora de historia, eso después lo vamos a hablar, sí, obviamente. Antes los gobiernos duraban 6 años, porque Bartolomé Mitre gobernó 6 años, justo José de Urquiza también. Manuel Dorrego gobernó 1 año, porque después Lavalle lo mandó a fusilar. A lo que yo voy es a esto. ¿Hasta cuándo ustedes, argentinos, si se consideran argentinos, hijos de esta tierra, no de la madre patria, hijos de esta tierra como yo soy argentina, tendré descendencia mora? Pero ¿quién no tiene una descendencia extranjera? Yo tengo descendencia mora, que es española con árabe. Otros tienen descendencia italiana, como mi amigo Daniel, mi exnovio Daniel. Descendencia italiana. Bueno, italiano directo, sí, porque él nació en Roma. Es ciudadano italiano. Otros tienen descendencia española. Otros tienen descendencia judía. Argentina se formó con los inmigrantes de muchas razas. De muchas razas. Raza aria, raza negra. Sin ir más lejos, solamente quiero que razonen esto, por favor. Razonen esto. Si el 25 de mayo de 1810, el poco pueblo argentino que eran los criollos y después los esclavos y libertos, sí, ustedes se reirán, pero es la palabra correcta. Buenos Aires en ese momento, en 1810, estaba formada por gente de clase alta que tenía esclavos, porque aquí existió la esclavitud. Y después esclavos liberados. A esos esclavos a los que se les daba la libertad se los llamaba esclavos libertos. Entonces, en ese momento, el 25 de mayo de 1810, las provincias unidas del Río de la Plata estaban formadas por criollos, algunos caudillos, esclavos y libertos. En total, más o menos eran unos entre 40 y 45 mil habitantes. Repito, entre 40 y 45 mil habitantes se enfrentaron a la corona, a Fernando VII. Si ellos
se sublevaron contra una potencia, que en ese momento era Fernando VII, al poco tiempo, bueno, de Francia lo desterró Napoleón Bonaparte, poniendo a su sobrino ahí al mando. Bueno, no importa, eso es otra historia. A lo que yo voy es que si en ese momento 40.000 personas salieron a la calle a pedir la libertad, revolucionarios, 45, estoy dando una clase, retírate, ya te doy hijo, porque pobre mi hijo no tiene celular, entonces yo se lo presto. Entre 40 y 45.000 habitantes se sublevaron contra una potencia que fue España, en ese momento Fernando VII. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora 45 millones de habitantes, 45, 48 millones de habitantes, no puedan rebelarse contra un pobre hombre enfermo que ha robado al pueblo? Todos los presidentes han pedido préstamos. ¿Y el préstamo que pasó a la historia con Macri? Nunca Macri dio ninguna explicación sobre esa plata. El dinero vino del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Pero nunca dio ninguna explicación dónde fue a parar ese dinero. Todos lo sabemos. Por favor, no seamos tan ignorantes como para no darnos cuenta de que ese dinero fue a parar a los bolsillos de Macri. Y él, como presidente, en ese momento, le perdonó la deuda al padre, la deuda multimillonaria que tenía el padre con el Estado. Dejó a miles y miles de trabajadores en la calle. Le hicieron juicio. La gente murió. Nunca cobró un peso. Pero claro, Macri le perdonó la deuda al padre. Macri siempre quiso quedar bien con el padre. Pero la verdad, el padre de Macri siempre pensó que su hijo era un mediocre. Que su hijo era un mediocre y un ignorante. Entonces siempre Macri, por todos los medios, quería quedar bien con el padre. Y pienso que perdonándole la deuda, nosotros nos íbamos a poner contentos. Eso fue una pérdida para el país. Una gran pérdida. Y no sé si el padre alguna vez quedó conforme con su hijo. Este hombre, este señor Javier Milei, no hace falta decirlo. Creo que a simple vista se nota que está enfermo. Está enfermo, más allá de su vida privada, que a mí me interesa tres pitos la vida privada de ese hombre. Él mentalmente está enfermo. Le agarran brotes psicóticos cada 2 por 3. Insulta a cualquiera, tiene una boca que es una cloaca. ¿Por qué no le hace un juicio? Por las criptomonedas Libra, por los 2 préstamos que pidió, por vender la patria. ¿Cómo puede ser que 40.000 habitantes se sublevaron ante una potencia como España, ante Fernando VII, y también lucharon en las 2 invasiones inglesas, una de ellas comandadas por el capitán Beresford? Hasta las mujeres del balcón echaban aceite hirviendo y mataban a los ingleses. Y eran pocos habitantes, porque los ingleses también querían Argentina. Al final se agarraron las Malvinas. Como Juan Manuel de Rosas se las quiso vender muy caras y pedía millones de libras esterlinas, los ingleses dijeron que no. Prefirieron esperar a que se vaya Juan Manuel de Rosas. Cuando este se fue, los ingleses las tomaron. Total, había, 5, 10 muchachos ahí, custodiando las islas. Si en ese preciso instante hubieran mandado gente al sur, ya se habrían recuperado. Lo dejaron todo así, en el abandono, y obviamente, al dejarlo en el abandono, los ingleses ganaron terreno y pusieron a los Kelper,
que en ese momento eran presos muy peligrosos, asesinos en serie y en masa, violadores, personas que tenían una condena de reclusión perpetua o condena de muerte. Entonces a los peores asesinos pusieron en las islas para que si Buenos Aires quería recuperarlas, se tendrían que haber enfrentado con los Kelper, que en ese momento eran todos asesinos. Hoy por hoy no, son personas normales, los descendientes. Ahora, la ex presidente 2 veces, ex vicepresidente, ex primera dama, y un montón de cargos que tuvo, ya no puede apelar más en Argentina, ya no puede, porque ya se agotaron todas las apelaciones y prácticamente la condena fue firme, de 6 años de prisión. Ella todavía tiene una posibilidad más. Ella tiene el derecho a apelar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el CIDH. Sí, CIDH, Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es la que se encarga de ver el caso de ella. Porque si en un país se está cometiendo una injusticia, cuando tenemos aquí un gobierno de facto, comandado por Javier Milei, que todos robaron, sí, todos robaron. Todos, menos el doctor Alfonsín. Todos los presidentes pidieron préstamos. El primer presidente fue el que pidió el préstamo. El empréstito Baring Brothers. 1 millón de libras esterlinas. Allí se generó la deuda argentina. Aunque se tardó 100 años en pagar esa deuda. Pero de ahí a 100 años, otros presidentes siguieron pidiendo plata, como Bartolomé Mitre. Y todos los que siguieron después. Lo que hizo Kirchner y Cristina fueron dejar al país sin deuda. Esta mujer hizo mucho por esta tierra. Y conste que yo no la quería. Yo no la quería. Pero lo digo ahora. Esta mujer, si robó o no robó, a mí no me interesa. Lo único que sé es que yo con esta mujer comía. Mi hijo comía. Mi familia comía. Tengo amigos que se iban de vacaciones. Yo nunca me fui de vacaciones, pero bueno, por cosas de la vida. Yo siempre me preocupé mucho por mi trabajo, por estudiar. Siempre, nunca tuve incentivo como para ir de vacaciones con nadie. Pero durante el gobierno de Cristina, yo comía lo que quería. Quería kiwi, me compraba kiwi. Si quería irme de vacaciones a algún lado, podía hacerlo. De hecho, me fui, ahora que recuerdo, me fui 6 días a la costa con mi hijo, ahora lo recuerdo. 6 días a la costa con mi hijo. Fue en el año 2011. Entonces, todos los gobiernos robaron, pero también dejaban comer al pueblo. Este hombre, lo único que hizo fue beneficiar a la casta. La casta fue la beneficiada. Y se está robando todo, está vendiendo la patria y nosotros estamos muriendo de hambre. En cualquier momento entramos en hambruna. No tenemos para comer. Yo me la paso a mate cocido con leche. Y gracias a las facturas y pan que me regala la Norma. A la nona, también la nona tengo que agradecer mucho, son buenos. Lo que pasa es que a veces no voy muy seguido porque está en plena avenida Maipú y pelliza, me da un poco de vergüenza. Y por ahí le dan más a la gente que está mal trazada o mal vestida. Yo no sabía que tengo que estar sucia, maloliente y harapienta,
para que me den un poco de comida. Si es a costa de eso, no, gracias. A mí me gusta mucho la limpieza. A mí me gusta ir maquillada lo poquito que tengo. Un lápiz delineador de lápiz común que tengo que sacarle punta. Un labial como un hacho que lo compré en una casa de cosas chinas. En una casa de los chinos, yo le llamo de los orientales. Una casa de un bazar chino. Un labial. Trato de ir arreglada, de dar buen aspecto para no hacer quedar mal el negocio. Pero si tengo que ir harapienta, sucia y maloliente para que me den unos sándwiches, prefiero no ir más. Anoche estaba Nati en la Norma. Gracias a Dios. Me dio unas facturas riquísimas. Gracias Nati, gracias Natalia, mi amiga querida, que Dios te bendiga eternamente, porque Nati tiene un corazón de oro. Lástima que en la Norma hay mucha envidia, muchos celos con los empleados. Y bueno, medio como que a Nati no la dejan trabajar tranquila. Ella nunca me dijo nada, yo lo percibo. Soy una persona muy perceptible. Pero antenoche, el lunes, fue el franco de Natalia. Y yo no tenía nada de pan. Y mi papá todas las noches también cena con eso. Un té, a él le gusta mucho el té, y moja el pan en el té porque él no tiene dientes. Y no quiere usar las dentaduras porque son incómodas para él, obviamente. Las dentaduras que hacen los odontólogos que trabajan con PAMI, te hacen una cosa así gigante. Cuando uno tiene una boca chiquita, te las pones y parece que tenés 1 kilo de fiambre dentro de la boca y no podés hablar. Ni aunque te pongas, no sé, un pote lleno de corega. Es un desastre. A Daniel le pasó lo mismo. Daniel, pobre, tiene la dentadura guardada ahí en un cajón, qué sé yo. A lo que yo voy es que antenoche, el lunes, que Natalia no estuvo, fui con Daniel a pedir un poquito de pan y facturas porque Daniel está con desnutrición. En el gobierno de Cristina, Daniel estaba muy bien. Ahora pesa 48 kilos. Este hombre de 70 años recién cumplidos. Quiere comer, pero no puede. Primero porque no le alcanza el dinero y segundo, porque no tiene dientes. Porque no tiene una obra social que responda como respondía en el gobierno de Cristina. Es todo cuanto voy a decir. Sinceramente se los digo. Sinceramente se los digo. Tengo vergüenza ajena. Vergüenza ajena de que mi propia tierra, de que mi propio pueblo no reaccione. No salgan a las calles como salieron esos criollos, esas 40.000 personas, a la Plaza de Mayo y gritaron ante el cabildo. El pueblo quiere saber qué cuernos está pasando. Porque estaban horas encerrados ahí en el Cabildo Saavedra, qué sé yo. Saavedra, no sé, muchos, eran 9, los vocales, el secretario, el presidente era Saavedra, Cornelio Saavedra. Hasta que al final salieron, para que vean la confusión que había en ese momento. La confusión, la ignorancia, ¿no? La ignorancia que había, que salió Cornelio Saavedra al balcón del Cabildo y declaró la libertad en nombre de Fernando VII. Por favor. Lo que quería el pueblo era separarse, terminar la relación con Fernando VII. Obviamente que después se fueron acomodando las cosas y el 9 de julio de 1816 en Tucumán se firmó la Constitución Nacional y bueno, Ruti, ya voy. En 1817, se declaró la independencia, no la Constitución Nacional, no fue en 1853. En 1816 se declaró la independencia de
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la provincia de Tucumán, formalmente. Y ahí comenzó, como quien dice, a nacer un país del cual hoy no quiero avergonzarme. Estamos a miércoles 11 de junio del 2025. Por favor, que reaccione el pueblo. Si esos 40.000 habitantes no le tuvieron miedo a una potencia en 1810, ¿cómo el pueblo le tiene miedo a este pobre infeliz que ni hablar sabe y que ningún libro escribió? Porque él dice haber escrito 9 libros. Pero si ustedes investigan, esos 9 libros los escribió un español. Un escritor español al cual él después más o menos lo modificó y los copió. Ese hombre no sabe nada. Va de viaje por todos lados. Al principio se hacía el exquisito, el fruncido. Ay, no voy a usar, voy por aerolíneas argentinas. No quiero gastar. Pero ahora tiró la Argentina por la ventana. Y la remató al mejor postor. Viaja a donde se le da la regalada gana. Se va a Israel. ¿Sabe hablar judío este? No sé, aunque sea que diga Shalom. Va a Israel. No sé. Tiene relación con los chinos. ¿Saben el chino? Aunque sea Ni Hao. Ni Hao, Yeshi. ¿Y Yeto Jaljauma? ¿Está todo bien? Goshin, me alegro. Yeshi. Minjinye. Hasta mañana. Doya Hao. Que descansen. ¿Sabe hablar algún idioma que no sea argentino? Porque el argentino que habla es un asco. Gasea a los jubilados, los golpea, desaparecen chicos. Cualquiera puede tener una pistola ahora en la calle. Ahora si te asaltan, no pienses que llevan una pistola de juguete como antes. Te puedo asegurar que si te asaltan entregas todo lo que tenés, porque si la pistola la disparan, la bala va a salir. Porque ahora salen a matar, a destruir, a robar, a matar, a destruir, a violar. Secuestran chicas, trata de blancas, venta de órganos. Pedofilia, la pedofilia está a la orden del día. Lo único que voy a decir es esto y termino. 28 minutos. Ahora, se cumplieron los 28 minutos. 2 minutos más y corto el video. Les pido por favor, argentinos, unámonos y hagamos lo mismo que hicieron esos criollos, libertos y esclavos, el 25 de mayo de 1810. Vayamos todos los partidos políticos, zurdos, no zurdos, peronistas, radicales, no peronistas, qué sé yo, Partido Obrero, todos, aquí no hay partidos, aquí no hay unitarios ni federales como en la época del virreinato, o como en la época de Rivadavia, Bartolomé Mitre, como en los años 1800. Que los unitarios y federales sobresalieron más durante el gobierno de Rosas, Juan Manuel de Rosas, y durante la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay, como quieran llamarlo. Yo solo les pido encarecidamente, voy a cumplir el mes que viene, el 19 de julio, 64 años, aunque no los aparente los tengo. Shabarut, Kafá, Askat. Aunque no los aparente los tengo. Tengo 64 años. Quiero volver a comer lo que comía antes. Quiero que mi hijo deje de alcoholizarse porque no soporta vivir en la pobreza. Porque yo le di de todo
Yo pido perdón si alguna vez he dado consejos a alguien de cómo criar a sus hijos, pero no lo hice por mal. Lo hice porque yo a mi hijo de chiquito le di de todo a pedir de boca, de todo. Y hoy él no sabe, no supo valorar todo lo que yo le di. Entonces hoy no puede soportar la miseria, la falta de comida, el haber perdido casas en la Lucila, otra casa en la 197 Panamericana, otra casa en Villa Adelina, en la parte residencial de Villa Adelina. Perdí 4 casas, perdí autos, perdí dinero, dólares, miles, por una estafa que me hizo esta mujer Karina Inés Aguirre, que ahora está viviendo en Escobar. Y no me interesa buscarla, porque ella Sanfuata Sudusara acá, cosechará su siembra. Todos cosecharán su siembra. Ahí está, Jorge Lanata. El Canal 13 le encanta pasar eso, que Jorge Lanata hablaba de Cristina, que es una vieja una vieja loca, que ella es la mierda pura. Pero sin embargo, con ella comíamos. Y yo nunca viví de ningún plan, ¿eh? Nunca. Pero yo tenía trabajo. Yo comía. Jorge Lanata, que Dios lo perdone, porque era ignorante y no supo lo que dijo. Por haber dicho lo que dijo, cosechó su siembra. No voy a decir más de una persona que ya obitó y que creo que todavía están peleando por la fortuna de él. Se matan como todos, ¿no? Pobre Diego también, por Dios. Justicia por Dios. Por Diego también están primero averiguando cómo fue el homicidio, porque eso fue un homicidio. Y obviamente después se pelearán por el dinero. A lo que yo voy es que les pido encarecidamente, ya se han pasado unos 30 minutos, que se unan todos los partidos políticos y salgan a Plaza de Mayo a decir: el pueblo quiere saber qué es lo que está pasando. Y ya. Y fuera Milei. No solamente fuera del gobierno, fuera de Argentina. Exilio. Destierro a un vendepatria. Porque un vendepatria no merece pisar tierra argentina. Tierra por la que han muerto caudillos. Han derramado sangre en esta tierra. Por tener la libertad. Entonces, a un traidor a la patria, lo menos que se le puede dar es un destierro. Yo estoy en contra de la pena capital. Pero sí, Javier Milei, fuera del gobierno y destierro a los Milei y a todo su séquito. Vendepatrias. Que así como dijo Eva Duarte, vendieron la patria sin ningún resentimiento, sin nada. Vendieron las patrias como vendieron sus conciencias, por 2 monedas. Es hora de que el pueblo salga a la calle y que este hombre se vaya del gobierno antes del 10 de octubre. Dicho está, y así sea. Eso es todo. Se despide de ustedes Morgana Jordan. Y voy a empezar a subir videos en el otro canal, La Verdad Nos Hará Libres. Voy a hablar cada día de cada gobierno que tuvo la Argentina. El primero, bueno, antes había gobernadores. Vicente López y Planes, Martín Rodríguez fue el que estuvo. No, un mensaje que mandar. Martín Rodríguez fue el gobernador de las provincias del Río de la Plata y bajo su mandato Bernardino Rivadavia, que era ministro
de Relaciones Exteriores y de Gobierno fue el que empezó a hacer las tratativas para el préstamo. Y cuando él subió al gobierno, a la presidencia, en 1826, ahí le dieron la poca plata. Él pidió 1.000.000 de libras esterlinas, pero al final a Buenos Aires ingresó mucho menos. Y se fue desparramando y fueron a parar algunos bolsillos, inclusive de Rivadavia también. Así que todos los presidentes han robado. Pero y según la nata, que Dios lo tenga donde lo tenga que tener. Yo no soy quien para saber dónde está su alma. Cristina ya está en la historia. Que el mundo entero sepa que así como Eva Duarte de Perón quedó en la historia, Cristina Fernández de Kirchner ya está en la historia, hace rato. Y para siempre va a quedar en la historia argentina. Presidente 2 veces, vicepresidente 1 vez, primera dama. ¿Qué cargo no tuvo esa mujer? Y encima la nata decía, ¿por qué habla de corrido o por qué habla rápido? ¡Qué tontería, Dios mío! ¿Qué tiene que ver hablar de corrido, hablar rápido, hablar lento, hablar despacio? No entiendo. Bueno, claro, la gente dice que... Yo digo, no la gente, yo digo que cuando las personas hablan, perdón, me llama papel higiénico, y encima miren la marca que compro. Está agujereado. Por el medio, porque son los más baratos. Lo compré en Carrefour. 4 rollos de 80 metros, 1.700 pesos. No estoy resfriada. Son mocos. Como decía el marido de mi ex paciente, pues yo te escucho toser. Yo te escuché toser. Enfermo. Desde que me fui de esa casa no volví a toser más. Me parece que la peste la tenían ellos. Nunca en mi vida vi una mugre tan grande como en esa casa. Dios mío, hasta los repasadores de la cocina. Las servilletas daban asco, parecían trapos de piso. Yo creo que aquí las pestes en Argentina vienen por la mugre. Ya voy, mi amor, ya voy, Ruti. Ya voy, mi amor. Eso es todo. Los amo mucho. Los amo mucho a todos. Ana Ojabuhum, Lishimiay. Los amo mucho a todos. Mucho, casi. Voy a orar el Padre Nuestro en arameo por mi pueblo, por Argentina, por los míos, por mi hijo, por mí, para que mi hijo deje el alcohol y crea en el altísimo Dios viviente. Que Dios es bueno, su misericordia y su amor son grandes y para siempre. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién creo, y yo sé en quién voy a creer por toda la eternidad. Por todos los míos, por mi tierra y por el mundo. El Padre Nuestro en arameo. Avun de Vashmayo, Nekadeshishmak, Titei Malkutak, Newe Seviana Ikano, de Vashmayo Afarja, Auflan Lachman es un canalla humana, Washpukalanja uben Wachtaje. Ay Canadaf Genan, Ispahlajaya vei. Vela, Tajla, Tenisiuna. Ela Patsa Men Misho. Netuch de la Malkutaj, Wahaila, Wateshpuchte. Lalam, Olmin. Amén. Eso es el Padre Nuestro en arameo. Shalom Aleichem. También es arameo y es hebreo. La paz quede con ustedes. Shukrun abun, shukrun. Eso es árabe. Y latín, para que los demonios se vayan de todas partes de esta Argentina y nos dejen libres. Crux sacra sid mihilux, non draco sid mihidux, ai nomini Yashua va de retro satana, nunquam sua de mi vivana, sun mala cuagelivas, ai nomini Yashua, ipse venena vivas. Que la luz de mi Señor el Cristo sea mi guía, y no los demonios, mis señores.
En el nombre de Cristo, fuera Satanás, vos y todas tus legiones. No te atrevas a persuadirme de nada malo, porque todo lo que ustedes hacen es maldito. En el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el Cristo, beban ustedes de su propio veneno y vuelvan a su lugar de origen. Dicho está y así ya es. Buenas tardes a todos y me despido. Al final se hicieron 40 minutos. Bueno, no tengo gigas, que se suba lo que se suba, porque no hay internet. En mi casa no hay internet hace 3 meses. Es por eso que no subo videos tan seguido. Voy a ver si puedo subir este. Me quedan muy poquitos gigas. Y no puedo comprar. Porque no tengo dinero. Y porque tengo muchas deudas. Los amo mucho. Y perdón si algún día molesté a alguien o di consejos. Porque soy una mujer vieja. Porque crié a un hijo. Y yo creí que lo estaba criando bien. El padre murió cuando estaba en jardín de infantes. Hice de padre, de madre, de maestra. Y no resultó. Le di todo a pedir de boca. Y no resultó. Hoy no acepta la pobreza y su pasado lo condena. A mí no. A mí me quieren condenar por mi pasado. Hasta mi propia familia por ahí me lo grita en la cara. Y yo los miro, no con burla. Al contrario. Los miro con firmeza y les digo, no me vas a condenar con mi pasado. Yo estoy en paz con Dios y con mi alma. Porque me perdoné, me respeto, me amo, me valoro. Y quiero que ustedes también sean así. Si alguna vez di un consejo no fue para mal, sino para que no sufran lo que yo sufrí y sufro con mi hijo. Me da lástima verlo alcoholizado o que le den drogas por ahí. Quiero que mi hijo sea feliz. Y lamentablemente, este gobierno no ayuda para nada. Para nada. Los amo.